El planeta Tierra, como planeta del sistema solar, en sus 4.543 miles de millones de años de edad, ha venido sufriendo algunos cambios climáticos provocados directa o indirectamente por el ser humano. Estos cambios climáticos han afectado el diario vivir de miles de personas, ocasionando un incremento paulatino de lo que llamamos hoy en día refugiados ambientales. Sean ustedes bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto de investigación que se titula Refugiados Ambientales Invisibles ante el Derecho Internacional. Quien les presenta en esta ocasión es Andrea Ruiz, Alejandro Piñeros y Natalia Garzón. Nuestro problema de investigación es si dentro del marco legal internacional están protegidos los denominados refugiados ambientales o qué deberían hacer los organismos internacionales para hacer accesible y garantizar la práctica del derecho de asilo a los refugiados ambientales ante el vacío que se evidencia en el ámbito jurídico internacional. Los objetivos de nuestro proyecto son: el objetivo general es analizar y discernir el vacío legal que existe sobre la regulación internacional de los refugiados ambientales y la ausencia que existe del concepto de refugio ambiental en el ámbito jurídico internacional. Los objetivos específicos son conocer qué se entiende por refugio ambiental. El segundo es establecer la insuficiencia normativa del derecho internacional frente a los refugiados ambientales. El tercero sería determinar la importancia de acoplar la definición de refugio ambiental dentro de la Convención de Ginebra o cualquier otro ámbito jurídico internacional. Determinar la importancia interpretativa de la doctrina y la jurisprudencia internacional y nacional para integrar el concepto de refugiado ambiental en el ámbito jurídico internacional. Y conocer las posibles cifras de las personas que solicitan el derecho de asilo a los distintos estados. Decidimos preguntar a la gente en común qué significa para ellos el término de refugiado ambiental y esto fue lo que nos contestaron. Para ustedes entonces, ¿qué significa o qué concepto tienen sobre los refugiados ambientales? Pues yo, refugiados ambientales, nunca he oído la palabra. Yo tampoco. ¿Y han escuchado sobre como tal los refugiados? ¿Sobre el derecho de asilo? Ah, sí. ¿Qué sabe sobre el derecho de asilo? Pues lo que he oído es que, por ejemplo, en Francia y en España han llegado los refugiados de Siria y ahorita salieron los adultos y dejaron los niños. Entonces oí que Inglaterra dijo: yo cojo 270.000 niños y el resto que, pero entonces, porque ellos tienen derecho a ser acogidos en otro país, pero ellos no se pueden hacer cargo de todos los que están allá. Creo que son muchísimos niños que hay allá de Siria. ¿Han escuchado alguna noticia sobre los refugiados ambientales? No, eso sí no. Según oí en las noticias, hay un señor que se le dio una plata y un terreno en el humedal de la Cabrera para que él estuviera pendiente de todo eso, y él se gastó la plata y permitió que una constructora, que es la de los familiares de Petro, hicieran un conjunto, y ahora él tiene la casa y otro terreno y está talando árboles, y que él no devuelve eso porque a él se lo dieron hace muchos años y eso ya es de él. Realizamos 6 entrevistas a personas del común, pero solo decidimos incluir dentro del video de nuestro proyecto de investigación una, ya que la mayoría de las personas a las que entrevistamos no conocen acerca del término refugiado ambiental. Después de conocer un poco lo que la gente piensa acerca del término de refugiado ambiental, le realizamos una entrevista al doctor Jaime Fernández Sánchez, especialista en Derecho Ambiental, y la pregunta fue: ¿qué se entiende por refugiado ambiental? Y esto fue lo que nos contestó. El concepto de refugiado ambiental es tan amplio que se los voy a explicar desde dos perspectivas, o mejor, desde los dos puntos clave que tiene. El primero es que el refugiado ambiental es aquella persona, aquel ser humano, que tiene que partir, migrar de su propio país a otro país distinto. Por esta vez, no por ninguna persecución, sino por una afectación a su territorio, a su hábitat. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas personas que salen de su país lo hacen porque sucede unos cambios climáticos drásticos que hacen que su territorio ya no sea el mismo y se vean obligados a cambiar de territorio.
eso sí, a otro país. Ejemplo, una catástrofe producida por el mar, en donde tenían su casita al lado del mar y el mar se la destruye. Estas personas se refugian a un país cercano o cuando sucede un terremoto o inclusive cuando el territorio ya no tiene la misma productividad o ya no es productivo. Me explico. El terreno en donde yo habito ya no produce cosecha y con eso yo sobrevivo o es mi sustento. Yo me veo obligado a irme o refugiarme a otro país por el cambio climático que mi hábitat enfrentó. Y como tal ha subido las cifras de esta clase de refugiados porque se evidencia cada día más cómo está afectando los cambios climáticos. Es una cifra enorme, aumenta un 40% más cada año. En cuanto al tema del vacío legal que existe sobre la regulación internacional de los refugiados ambientales y la ausencia que existe del concepto de refugiados ambientales en el ámbito jurídico internacional, en la entrevista realizada a la doctora Ana María Peña, no respondió como tal este tema. Doctora, ¿conoce usted alguna norma o concepto jurídico en el ámbito internacional que se refiera a los denominados refugiados ambientales? Pues como tal, todos los constitucionalistas creemos que la norma internacional que protege a los refugiados ambientales es una declaración de los derechos humanos, y esto es porque un derecho humano es el derecho de asilo y este es concebido a todo refugiado, así que podríamos decir que la mayoría de los estados interpretan o aceptan o declaran mejor el derecho de asilo a los refugiados ambientales, porque existe un derecho humano. Sin que esto estipule, no habría una norma que estipule específicamente una protección, un reglamento que se refiera preferiblemente y exclusivamente a los refugiados ambientales. Ni en la Convención de 1951 se encuentran vinculados los refugiados ambientales. Se podría decir que en derecho internacional no existen los refugiados ambientales. Buenos días, doctor Omar. Es un placer para nosotros conocerlo. Mi nombre es Andrea Ruiz y vengo acompañada con mis compañeros Natalia Garzón y Alejandro Piñeros de la Universidad Católica de Colombia. Le solicitamos cordialmente que nos aclare y resuelva una serie de preguntas que hemos realizado en el transcurso de nuestro proyecto de investigación. Si puedo colaborarles, para mí es un gusto. Gracias, doctor. Empezamos por preguntarle usted qué considera que deben hacer las organizaciones internacionales para proteger este derecho fundamental del derecho de asilo. Las organizaciones internacionales y las naciones tienen el deber de regular y respetar los derechos de las personas que buscan el asilo en otro país, debido a una persecución política o con nexos con ella, al desplazamiento sin voluntad por cambios climáticos que afecten el hábitat donde viven. Cualquier condición debe ser reconocida para poder otorgar estos derechos, y su deber es crear una norma, ya sea internacional, porque es la única manera que los estados pueden recibir a todos los refugiados, que hoy en día crece más. Agradecemos la colaboración brindada por los doctores Jaime Fernández, Omar Castro, Mario Alberto Fernández, Lilia Gutiérrez y Ana María Peña. Gracias al conocimiento de ellos pudimos abarcar y desarrollar todos los temas de nuestro proyecto de investigación Refugiados Ambientales, y se pudo evidenciar cómo los refugiados ambientales son invisibles ante el derecho internacional. Y para que todos ustedes tengan más claridad acerca del concepto de refugiado ambiental, la doctora Susana Borrás Pentinat, en su artículo Aproximación al concepto de refugiado ambiental, origen y regulación jurídico internacional, nos dice que los refugiados ambientales se definen como aquellos individuos que se han visto forzados a dejar su hábitat tradicional de forma temporal o permanente debido a un marcado trastorno ambiental, ya sea a causa de peligros naturales o que se han visto en la obligación de emigrar por el mal procesamiento o depósitos de residuos tóxicos.
En promedio, 24 personas por minuto se vieron obligadas a huir de sus hogares y buscar protección en otro lugar, ya sea dentro de su país o fuera de este. 3.2 millones de solicitantes de asilo de refugiados por persecución, y no hay una cifra exacta aportada por la Organización Internacional que nos indique los solicitantes de asilo por cambios ambientales. Ante la realización de nuestro proyecto de investigación, es evidente que existe la necesidad de incluir en un corto plazo dentro del ámbito jurídico internacional a los refugiados ambientales, además de que también se incluya dentro de la Convención de 1951 que maneja el concepto y contexto de refugiado ambiental y que por ende debe hacer parte de dicho estatuto. Y no solo que se incluya dentro de este estatuto, sino que por otra parte se crea un estatuto especial para los refugiados ambientales. Ya que es claro que es un tema que a futuro incrementaría y por ello es necesario un estatuto especializado en dicho tema, porque según el artículo del doctor Teófilo Rúa, para el año 2050 la cifra de los refugiados ambientales alcanzaría a ser de 150 al doble de esta, por el aumento de cambios climáticos como inundaciones, terremotos, tsunamis y derrumbes. Y según Stephen Castres, es preferible no dar cifras exactas porque los movimientos y sus causas de los países donde ocurre este efecto, la depresión demográfica, la gobernabilidad, la pobreza y los lugares de acogida de los refugiados ambientales sería difícil de predecir. Y es así como concluye la presentación de nuestro proyecto de investigación Refugiados Ambientales Invisibles ante el Derecho Internacional. Esperamos que este tema haya sido de su agrado y que hayan podido conocer más acerca de los refugiados ambientales.